Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta noche que nos da otra oportunidad más de poder hablar de su palabra. Ya entendiendo, hermano, que la palabra del Señor es lo más significativo o debe ser lo más significativo en la vida de cada creyente. Creo fielmente creo esta verdad, hermano, que la palabra de Dios es la que tiene que dirigir nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Quiero recordarle a los hermanos y amigos que nos escuchan que pueden localizarnos también en YouTube, Iglesia Cristiana Lo de Berea, y allí pueden ver tanto las predicaciones como los estudios que tenemos para que se gocen juntamente con nosotros. Después de verlo, pueden darle a la campanilla para que las notificaciones después que se suba cada estudio le pueda llegar y así ustedes puedan disfrutar también con nosotros la palabra del Señor. Recuerde, puede localizarnos, Iglesia Cristiana Lo de Berea, y puede escuchar las predicaciones y los estudios bíblicos que estamos impartiendo. Bien, hermano, como de costumbre, vamos a ir al principio número 10 y con este principio concluimos, pero no quiero ir al principio 10 sin antes hacer un recuento de este principio 9. Yo soy de lo que pienso, hermano, fielmente, que así como la palabra de Dios nos dice, todos los miembros del cuerpo están unidos, o bien por coyuntura, o bien por cartílago, o bien por tendones, y luego ese cuerpo tiene un recubrimiento que es la piel, hermano, que nos permite tanto los huesos, cartílagos y así sucesivamente. Ya no hablo de los órganos y de las células, que también son parte sumamente importante del cuerpo, porque el cuerpo no existiera sin estas partes. Es decir, el cuerpo tuviera incompleto si faltara cualquier órgano de lo que Dios puso en el cuerpo. Y creo, hermano, fielmente que los dones son un tema significativo e importante para la vida de la iglesia, para el desarrollo en el aspecto de salud de la iglesia. Creo fielmente esto. Creo, hermano, que si, como dicen los antropólogos, que dentro de un tiempo, no se sabe qué tiempo, ellos hablan de esto, algunos antropólogos hablan de esto, de que este dedo meñique, por la falta de función que tiene o que no se le da esa función en el cuerpo, se va a atrofiar con el tiempo. Quiere decir, hermano, que si ellos están diciendo que el cuerpo, este dedo, porque nosotros no le damos mucha utilidad, se va a atrofiar, no va a tener un desarrollo en el cuerpo, creo fielmente, hermano, que los dones que no están siendo utilizados en el cuerpo, no están siendo utilizados en la iglesia, van en perjuicio del desarrollo del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Creo, hermano, esto fielmente, y creo que usted que me escucha debería poner suma atención a esto, porque un cuerpo enfermo es un cuerpo imposibilitado y es un cuerpo limitado en muchas de las funciones. Y eso nosotros lo podemos ver, hermano, de tal forma que cuando nosotros estamos enfermos o cuando nos duele la cabeza, no queremos escuchar ruido, no queremos hacer movimiento brusco, a veces nos cuesta hasta ver la luz o voltear para un lado porque tenemos un dolor de cabeza que no nos permite movernos. Así mismo, hermano, le pasa a la iglesia de Cristo. Cuando en una iglesia o en una congregación hay X determinada cantidad de hermanos que no están utilizando los dones que el Señor le ha dado.
y el cuerpo, hermano, crece indeficiente precisamente porque no se están utilizando los dones. En el punto 9 o en el principio 9, nosotros decíamos, usted o yo podemos tener un don o podemos tener dones de acuerdo a como el Espíritu nos los ha repartido y no estar utilizando esos dones. Es el caso de la mayoría de los cristianos que están dentro de las congregaciones. Usted puede ir a cualquier congregación y preguntarle a los hermanos a confianza, ¿usted sabe cuál es su don? Y hermano, en un alto porcentaje, usted la respuesta que va a escuchar es no. No sé cuál es mi don. Y el no saber cuál es su don implica dos cosas. Implica un atraso en el desarrollo en cuanto a la práctica se refiere por el desconocimiento en usted y un agravio para el cuerpo. Porque cuando usted utiliza su don dentro del cuerpo, el cuerpo se beneficia. Eso es, por ejemplo, cuando usted tiene hambre. Cuando usted siente hambre, que el organismo le está diciendo, los intestinos le están diciendo y le están gruñendo dentro, están haciendo gárgara dentro de usted, que usted lo oye, que hacen un sonido medio extraño, medio hueco, le están diciendo, hermano, que los intestinos se están llenando de gases por falta de que el estómago triture algún alimento y se lo envíe a ellos. Así mismo pasa en el caso de la iglesia. Cuando usted no está utilizando sus dones correctamente, la iglesia, hermano, comienza, por así decirlo, en vez de avanzar, la iglesia, hermano, comienza en un retroceso. Pueden haber, hermano, pueden avanzar en cuanto a número. Puede avanzar en cuanto a número. Eso no le garantiza, hermano, que donde hayan 2,000, 1,500, 100 y 200 miembros, sea una iglesia sana. No es la cantidad de miembros lo que identifica una iglesia sana. Lo que identifica una iglesia sana, hermano, es la cantidad de dones que estén operando dentro de esa congregación. Es lo que identifica una iglesia sana. De tal forma, hermano, que los dones son los ligamentos que nos unen a nosotros, pero también son esos factores que permiten que nosotros nos podamos desarrollar y llegar hasta la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Claro, nunca, hermano, vamos a llegar a esa estatura de ser perfecto como Cristo. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a nosotros que a través del uso de los dones, nosotros podemos llegar hacia esta estatura. Ahora bien, hermano, usted puede no estar utilizando sus dones por ignorancia, por falta de conocimiento, puede no estar utilizando sus dones. Pero aquí en el punto 9, en este principio 9, cuando usted va, hermano, a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, usted ve el consejo que Pablo le da. En el principio 9, hermano, yo estoy hablando de aquellos que desconocen el don, pero también estoy hablando con respecto a aquellos que saben y tienen el don, y ahora Pablo le da un consejo como se lo dio a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero o presbiterio. Saben cuál es su don. Vamos a dar por sentado que todos los presentes y todo aquello que nos están escuchando por medio de estas redes sociales saben cuál es su don. Ahora, el consejo para usted es el siguiente. Como ya usted es conocedor del don que Dios le ha dado, ahora, a través del apóstol Pablo y el consejo que Pablo le da a su hijo Timoteo, le está diciendo en el capítulo 4, verso 14, no descuides. Y ahora sí yo le voy a decir, hermano, aunque muchos toman esto como alusión, que dice, ay, si descuidamos una salvación tan grande como la que nos ha sido dada,
En el caso de la salvación, hermano, nosotros creemos en la perseverancia de los santos y creemos en la seguridad de la salvación. Yo no creo que Dios vaya a hacer un sacrificio tan grande por nosotros y adoptarnos como hijos y luego permitir que por dura cabeza que nosotros podamos ser, nosotros nos perdamos porque ya no queremos saber más de Dios. Yo creo, hermano, que cuando Dios cala el corazón de un hombre, ese hombre queda marcado, hermano, por y para la eternidad. Y no importa, hermano, que se pueda descarriar como se descarrió el hijo pródigo. El Señor lo va a hacer entrar en sí, lo va a traer. No importa que usted se pueda extraviar como se extravió aquella oveja que Jesús puso como ejemplo, esa oveja que se perdió. El buen pastor va a salir y va a buscar esa oveja, porque el buen pastor su vida da por sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ahora bien, hermano, aquí hay un asunto con respecto al don. Si usted descuida el don, usted va a entrar en una dinámica que va a sepultar el don. El don va a seguir en usted, pero no va a operar en usted, porque usted no quiere que el don opere en usted. Ya en este sentido, hermano, está, podríamos decir, a voluntad nuestra, el utilizar el don o dejar o descuidar el don. No es lo mismo el aspecto de la salvación con respecto a un don que el Espíritu Santo le haya dado para que usted ministre dentro de la iglesia. Ahora, creo fielmente, hermano, que todos los creyentes a los que el Espíritu Santo le ha dado los dones, le ha dado un don, le ha dado dones, están en la mejor disposición de servir al Señor. Creo, hermano, fielmente eso, que un buen cristiano o una persona que realmente ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, el cual se considera a sí mismo como el esclavo del Señor, va a estar en toda la disposición de utilizar los recursos que Dios le ha dado para beneficiar la iglesia. Creo fielmente en esto. Ahora, hermano, no descuide. Y yo ponía el ejemplo, hermano, del cirujano que había dejado la práctica de hacer incisiones y no quiso hacer más incisiones. Y luego se le presentó unos años después el tener que hacer una incisión por necesidad. Él tiene la experiencia, él tiene la capacidad y la orientación y la teoría para poder hacer una incisión y saber cómo cortar, hermano. Pero ahora la práctica, la falta de práctica hace que él tenga un pulso tembloroso, con lo cual puede hacer una incisión o más profunda de lo necesario y poner la vida del paciente en riesgo. Entonces la práctica, hermano, como dicen los japoneses, la práctica, la continua práctica, hermano, hace al atleta. Usted puede ser un deportista y ahí es el concepto que ellos tienen entre atleta y deportista. Por eso dicen, nosotros no hacemos deportistas, nosotros creamos atletas. La práctica trae la perfección. Es tanto lo que usted repite algo que está haciendo, que ya, hermano, automáticamente el cuerpo responde a ese automatismo y usted lo hace inclusive hasta sin mirar. Porque la práctica hace la perfección, trae la perfección. Simplemente hay personas en su área de trabajo con simplemente echar un vistazo a cualquier, dentro de cualquier aspecto de su área de trabajo, hermano, ya saben si hay algo errado o no. Porque es tanto lo que ha hecho y tanto lo que ha practicado sobre este aspecto que el más ligero detalle, hermano, fuera de su contexto, él le va a decir eso está mal. Porque se ha hecho, hermano, tanto la práctica que lo ha hecho un profesional en esa área. Ahora, hermano, el consejo es para usted, la recomendación es para usted, que sabe que el don está ahí, no descuide el don que Dios le ha dado. Ahora bien, en 2 de Timoteo también, en el capítulo 1, en el verso 6,
el apóstol Pablo le hace otra recomendación a Timoteo. Aquí hay dos recomendaciones con respecto a los dones, hermano. En la primera recomendación usted tiene que el apóstol Pablo le dice no descuide, porque no podemos descuidar. Así como nos descuidamos en la oración, que no tenemos una rutina constante en cuanto a la oración, o no tenemos una rutina constante en cuanto a la lectura de la Biblia, hermano, no tenemos una rutina constante en cuanto a leer un libro porque no hacemos el hábito, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides, sé práctico, está constante en esto, no te descuides. Pero en el capítulo, en la segunda epístola, en el verso 1, en el verso 6, el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo, ahora le está diciendo que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Ve? Estos dos consejos son sumamente importantes que nosotros lo tengamos presente. En una te dice no descuide y en el otro te dice aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora bien, hermano, ese don es simbolizado aquí por el fuego. Ese don al que Pablo se está refiriendo, al que él dijo, hermano, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 14, no descuide, y en el capítulo 1 de la segunda epístola, verso 6, le está diciendo, aviva ese don, hermano, aquí, es simbolizado por el fuego, el cual, si no se atiza frecuentemente, hermano, se puede apagar. Mire las dos analogías que hay aquí. Allí te dice, no lo descuide porque está ahí en ti. Y aquí le está diciendo, no deje de atizarlo, de meterle leña, de atizar el fuego, porque el don ahora es simbolizado con el fuego. Y el fuego, hermano, que no se atiza, se apaga o se extingue. Deja de ser. Está ahí, hermano, pero deja de ser. No quiera usted, hermano, que sea de aquellas personas que se hablan y se digan, oye, pero ese hermano Dios lo usaba mucho. Eso es tiempo pasado. Eso es como alguien me dijo en una ocasión, el que fue y no es como si nunca hubiese sido nada. Aquí el punto, hermano, por eso he dicho que el camino del evangelio no es una carrera de 100 metros, el camino del evangelio es una carrera de resistencia. Y claro, usted no resiste para ser salvo, usted resiste porque es salvo. Porque esto no es del que quiere ni es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y así lo expresa Pablo, hermano. Entonces, esto es una carrera, hermano, de resistencia. Esto es un maratón a largo plazo. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo aquí, hermano, no permita que ese fuego se apague, porque si el fuego se apaga, se va a hablar de ti en tiempo pasado. Ese hermano, esa hermana, Dios la usaba mucho. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué Dios no la sigue usando? ¿Por qué Dios no lo sigue usando? Simplemente, hermano, porque han dejado apagar el don que Dios ha puesto en ellos. El don sigue ahí. Lo único que le hace falta, hermano, es que sea atizado, que se le meta carbón, que se le meta fuego y que se convierta esa pequeña fuego en una gran llama y vuelva a hacer las primeras obras que él hacía cuando se convirtió en su tiempo, hermano, de primeros pasos en el evangelio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora bien, los cristianos, hermanos, hay muchísimas razones por las que el don se puede apagar. Muchas razones por las que el don se puede apagar. Y he visto cristianos, hermanos, que han sido perseguidos dentro de la propia iglesia por los propios ministros o por personas que están dentro de autoridad, dentro de la iglesia, y terminan matando y asesinando a esa persona literalmente. Hay quienes, como decía, hermano, terminan yéndose a otras congregaciones y terminan yéndose inclusive a otras religiones. Personas que amaron al Señor con sinceridad, sin embargo, fueron defraudados al ver aquella actitud negativa de esos supuestos líderes llenos de celo, llenos de envidia, hermano, que han atizado contra esta persona. Han
han levantado una persecución innecesaria, así como David, hermano, fue perseguido por Esaúl. 17 años Saúl tras de la cabeza de David, porque veía a David como un enemigo. Sin embargo, David nunca lo consideró a él como un enemigo, sino que lo vio a él siempre como el hombre que Dios había puesto para dirigir el pueblo de Israel. Pero, hermano, escuchen, el que está descarriado, aunque esté dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, hermano, está descarriado de los parámetros del Señor, siempre va a haber una sombra que lo va a aterrorizar. Y yo no creo que un ministro de Dios, hermano, tenga que ver de esta forma. Yo creo que el ministro de Dios y que cree en el llamado que Dios le ha hecho y que cree que Dios lo está respaldando, no puede estar viendo sombras. Las sombras, hermanos, son una distracción del diablo. Las sombras son una distracción de la carne para que nos enfraquemos en una lucha innecesaria. A mí el Señor no me ha llamado, hermano, a debatirme con los hermanos, ni a batirme con los hermanos, ni a perseguir a los hermanos. Esto es de lo contrario. El Señor me ha llamado a mí a edificar a los hermanos. Y creo que el fiel ministro de Jesucristo, a eso es que ha sido llamado, a edificar. Si usted es un ministro de Cristo, hermano, y está utilizando su don correctamente, y está utilizando la posición que Dios le ha dado de autoridad, hermano, en cuanto al servicio me refiero. Porque yo no tengo hijos dentro de la iglesia. Yo tengo hermanos. Yo no soy padre aquí. Claro, soy padre de los hijos que yo he engendrado. Y hablo aquí literalmente a nivel de mi matrimonio, hermano. Yo soy padre de esos niños. Soy padre de mis hijos, de los que viven conmigo. Ahora, de la iglesia, hermano. Yo no soy dueño de la iglesia, ni soy señor de la iglesia, ni soy padre de los miembros de la iglesia. Son mis hermanos, los cuales el Señor me llama a mí a través de la administración a edificarlo, a darle un consejo de amonestación, a darle una guianza correcta. Yo no puedo estar viendo sombra ni amenaza dentro de la iglesia. Y siempre he dicho que si Dios no es capaz de defender su obra, yo mucho menos. Quiere decir con esto que le estoy diciendo, hermano, que yo no estoy aquí para hacerle la guerra a usted. Yo estoy aquí para edificarlo y para llevarlo a usted a un nivel mucho más alto del que usted haya podido alcanzar. Esa es la posición mía y creo que debe ser la posición de todo ministro que el Señor le ha dado su don para que pueda edificar la iglesia. Ahora bien, hermano, hay muchas razones por las que usted puede dejar el don de un lado. Puede también ser un problema matrimonial, hermano, dentro del matrimonio. La falta de comprensión, la falta de cariño, la decepción. Y hablo, hermano, aquí de pareja cristiana. Porque lo que usted es en su casa es lo que usted va a proyectar afuera. No piense que si usted en su casa es un bizcochito, afuera va a proyectar un pan duro. Usted va a proyectar que usted es un bizcocho dentro y es un bizcocho fuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No importa, hermano, lo hipócrita que nosotros podamos ser, siempre se va a manifestar lo que nosotros somos. Porque Dios no miente. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios siempre va a tener la razón, sea en la primera palabra o en la última palabra. Dios siempre va a tener, hermano, la razón, y eso va a salir a relucir. Querramos nosotros, no querramos que salga, siempre va a salir a relucir la parte del carácter nuestro con la que nosotros vivimos. De ahí, hermano, que el Señor nos llama a nosotros a ser constantemente luz y andar como hijos de luz. Ahora bien, hay mujeres que pueden estar, hermano, sus dones pueden estar siéndose apagadas por una situación en la que vive en su casa. También pasa con el esposo, hermano. Porque como dicen los cubanos, hay mujeres que les ronca el mango. Pero también hay hombres, hermano, que les ronca no el mango, les ronca el mango de la pala y la pala completa. O sea que puede estar viviendo una situación incómoda que le impida a usted, hermano, el desarrollar el don y que lo motive negativamente a que el don se vaya apagando. No solamente en la iglesia, puede ser un problema emocional, hermano, puede ser un problema financiero,
puede ser no creo que la prueba lo vaya a llevar a usted, hermano, a renunciar a los talentos del Señor, porque las pruebas lo que hacen en nosotros, hermano, es que nos acercan al Señor. Ninguna prueba, hermano, puede alejar a un hijo de Dios de su padre. Ninguna, porque las pruebas no son dadas para eso. Si usted piensa que alguna prueba lo está llevando a usted a apartarse del Señor, párese bien y piense sobre lo que usted está pasando y por qué lo está pasando. Y va a determinar si es una prueba del Señor, porque las pruebas, hermano, no son dadas para que usted se vaya. Las pruebas son dadas para consolidarlo. Es como usted está en primer curso, le van a dar el examen para que usted pase al siguiente nivel. ¿Verdad? Aquí van a pasar dos cosas. O usted va a suspender, se va a quemar, no va a pasar de curso, o va a pasar de curso. Ahora, cualquiera de las dos, en el caso del cristiano, le va a ser dada a comprender la situación, sea para pasar o sea que usted suspenda. Si usted suspende, hermano, el Señor va a volver a tratar otra vez con usted sobre ese mismo punto que Él quiere que usted supere para que usted vaya madurando en el carácter y la formación cristiana. Ahora, usted, hermano, acuérdese que esto es una carrera espiritual que es de largo alcance. No permita, hermano, que las circunstancias lo condicionen de tal forma que usted tire su don a un lado o que usted le eche una cubeta de agua a su don y no poder utilizar ese don tan precioso que Dios le ha dado para edificar la iglesia. Creo, hermano, fielmente, aunque hay muchos cristianos y muchos pastores, como yo he dicho, que son hombres pulpo, hermano, y son hombres orquesta, que quieren hacerlo todo y quieren ser el centro, quieren robarse el show y que no quieren que nadie más, hermano, actúe. Esa actitud es una actitud incorrecta de un ministro del Señor. Creo, hermano, que una iglesia que crece sana es una iglesia que desarrolla y que permite que todos sus miembros, hermano, desarrollen los dones espirituales que Dios le ha dado. Ahora bien, hermano, el don puede quedar inactivo y puede llegar a extinguirse si es posible, y si se me permite el término, hermano, por el descuido o por la falta de uso. No creo que Dios quiera, hermano. Yo no pienso que Dios quiere que usted, por la falta de interés o por la falta de uso, su don se entierre y no sea utilizado, porque cuando su don no está siendo utilizado, hermano, créame que no solamente usted está sufriendo, sino que el cuerpo de Cristo está sufriendo juntamente con usted, porque lo que Dios le ha dado a usted, se lo ha dado para que usted ministre a la iglesia, y la iglesia crezca, como ya he dicho, hasta la estatura del hombre perfecto que es Cristo. El apóstol Pablo, hermano, apela en cuanto a Timoteo en estos dos conceptos. En una, no descuide, y en el otro, avivas. Voy a volver a hacer la pregunta, hermano, que he hecho desde el principio. ¿Sabe usted cuál es su don? Si no sabe cuál es su don, usted corre dos riesgos sumamente peligrosos. Número uno, por la ignorancia, va a descuidar lo que Dios le ha dado, aunque por lo que usted no sabe que está en usted. Y número dos, hermano, va a dejar que ese fuego se apague y termine extinguiéndose. Entonces yo no creo, hermano, que Dios le haya dado ese hermoso regalo, esos hermosos regalos, para que nosotros cometamos tal error de tal forma, hermano, que no permitamos que esos dones sean utilizados dentro de la iglesia. La exhortación, hermano, está orientada a que el colaborador, en este caso Timoteo, el colaborador del apóstol Pablo, mantenga plenamente encendida la llama del don.
impidiendo que se apague y deje de ser efectivo. Avivar el fuego del don equivale a ponerlo operativo con la máxima intensidad en las tareas del evangelio. Usted puede pensar por un momento, hermano, ¿y cuáles son las tareas del evangelio? Puede preguntar, ¿cuáles son las tareas del evangelio? Y yo le puedo decir, hermano, hay que predicar el evangelio. Hermano, pero ese no es mi don, predicar el evangelio, pero es su obligación, es su deber. Como siervo de Jesucristo, usted tiene que hablar de las almas del evangelio. Ahora, hermano, ¿cómo yo voy a utilizar el don dentro de la predicación? Es posible, hermano, que usted tenga un don de liberalidad, de servicio, hermano. Pero usted no sabe que está en usted hasta que usted no comienza a operar el don. El don no se va a manifestar. Los dones se manifiestan en la operación. Ellos, hermano, van a salir a relucir en la operación. Ellos lo van a llevar a usted a inclinarse por lo que Dios ha puesto en usted, aunque usted no lo entienda. Ahora yo le sugiero, si no sabe, vaya donde su creador, donde su Señor, donde el que le asignó los dones o el don, y pregúntele al Señor con sinceridad, y el Señor, hermano, le va a dar respuesta sobre eso. Y créame que el Espíritu que le ministró el don, el Espíritu lo va a capacitar para que ese don pueda ser utilizado dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el principio 10, los dones de gracia espiritual vienen, en mi opinión, hermano, en mi opinión, y le voy a poner un ejemplo de esto. Los dones espirituales o los dones de gracia espirituales vienen en combinaciones. Yo creo que los cristianos tienen más dones de lo que ellos piensan que tienen. Hay quienes piensan que no tienen ninguno y eso es un pensamiento absurdo en cuanto a la iglesia del Señor. Porque creo, hermano, fielmente por las escrituras que todos los cristianos tienen un don o tienen dones. Ahora también creo, hermano, por un ejemplo que le voy a poner aquí, que también pueden aparecer en combinaciones. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 5. Veo al apóstol Pablo aquí, hermano, hablándole a Timoteo, que en un sentido era una luz menos popular que Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, se dirige a Timoteo. Y en esos versos que les he dicho del capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, 2 y 5, mire lo que el apóstol Pablo le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora yo le voy a decir esto, hermano. Yo no sé cuál será el castigo impositorio que Dios le pondrá o la exigencia que Dios le hará a aquello que el Señor le ha dado los dones, pero que no lo han utilizado y que han dejado que ese fuego del don se extinga. Yo no sé, hermano, cómo Dios va a tratar con esta persona. Lo cierto es, hermano, que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Y nos va a pedir cuenta, hermano, por lo que nosotros hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer que nos corresponde hacer. Asimismo como el Señor va a juzgar cada palabra que sale de la boca del cristiano. Por eso el cristiano tiene que saber lo que habla, hermano. Porque no basta con ir y decir un sinnúmero de barbaries y de palabras de compuesta y después ir como mansa oveja, ay Señor, perdóname, y al día siguiente volver y cometer esa misma estupidez. Y no se vaya a ofender, hermano, cuando yo le digo estupidez. Estupidez significa errar el blanco. Búsquelo en el diccionario de la lengua española. Eso significa estupidez. Es hacer lo contrario de lo que tiene que hacer. Eso es una estupidez.
Ahora, hermano, yo no concibo, y si yo no lo concibo de esa forma, que nosotros estemos utilizando un vocabulario y nos estemos comportando de una forma trágica constantemente y luego vayamos constantemente donde el Señor a pedirle perdón. Yo creo que tiene que haber una corrección disciplinaria y que el Señor en un momento determinado nos va a disciplinar de tal forma que vamos a tener que dejar de actuar de esa forma o de hablar de esa forma. Entonces, si Dios va a juzgar cada palabra que sale de la boca nuestra, también va a juzgar nuestras actitudes y también va a juzgar nuestra forma de no obrar dentro del don que Él nos ha dado. Así lo veo yo, así de esta forma, hermano. Ahora, el Señor en su manifestación va a juzgar a vivos y muertos. Y es en la manifestación de su reino. En el verso 2 dice, hermano, le dice Pablo a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Creo, hermano, que ese consejo viene bien para todos los cristianos y más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Que lo que usted hable, que lo que usted piense, hermano, sea la palabra de Dios y que le hable al inconverso a tiempo y fuera de tiempo. Quieras escucharme o no quieras escucharme, porque yo soy una bocina andante, una bocina viviente de lo que la palabra de Dios representa en mí. Los intereses míos son los intereses celestiales, con lo cual yo voy a promover constantemente esos intereses. Yo no le voy a estar hablando, hermano, ni de política. Ok, usted puede hablar de lo que usted quiera. Pero la posición del cristiano, hermano, es hablar constantemente del reino de Dios. Esa es la posición nuestra. Que el tema político sea un tema de interés. Ok, vamos a decir lo que dice Salomón. Dele, todo tiene su tiempo. Usted puede, hermano, por el tema político entrar a la palabra de Dios. Cualquier tema que se le presente por cual usted va a caer en la palabra de Dios. Cualquier tipo de conversación que usted tenga, creo que va a caer en la palabra de Dios, porque el objetivo de nosotros y del reino que nosotros representamos es que las personas reciban la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Así lo dice aquí el apóstol Pablo, hermano. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando le dice, hermano, con doctrina, le está diciendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que el cristiano, hermano, sean los que estén en eminencia o los que no están en eminencia, creo que el cristiano, hermano, en este sentido tiene que tomarse el cristianismo como una profesión constante, como una profesión a larga vida. Y lo que usted debe de saber y lo que usted debe de manipular y conocer abiertamente es la palabra de Dios para que usted no sea engañado. Y si le toca reprender a cualquiera, lo reprenda, hermano, con la palabra de Dios. La Biblia dice que su comportamiento es un comportamiento errado, es un comportamiento incierto, porque nos manda, hermano, a comportarnos de esta forma o a actuar de esta forma. Sin embargo, usted está haciendo todo lo inverso de lo que la Biblia dice. Y con lo cual está difamando la verdad del Evangelio. Ahora, creo, hermano, que todo cristiano debe conocer la doctrina. El verso 5 dice, pero tú sé sobrio, está claro, anda con claridad, mantente con claridad, sé sobrio en todo, sé cauto en todo, soporta las aflicciones. Hay hermanos que no quieren tener aflicciones. Los que no quieren tener aflicciones, hermano, lastimosamente están en el camino incorrecto. Porque el camino del Evangelio es un camino de aflicción. Es un camino angosto, es un camino estrecho. Ese es el camino del Evangelio. Si usted no quiere tener aflicciones, lastimosamente está en el lugar equivocado. Y no creo, hermano, que las aflicciones no sean parte, no del cristianismo, del mundo. Las aflicciones aparecieron en el primer momento en que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Ahí aparecieron las aflicciones y no van a ser borradas hasta que Cristo no levante su iglesia, hermano. Por lo menos para los cristianos. Ahora, haz obra de evangelista. Pero resulta que Timoteo era pastor, hermano. ¿Se acuerda de este principio? El principio le estoy diciendo que yo creo fielmente
en las combinaciones de los dones. Y creo que el cristiano tiene más combinaciones de dones que lo que nosotros solemos pensar. Ahora Pablo le está diciendo, hermano, que haga obra de evangelista, pero él es pastor. Timoteo es pastor, hermano, de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Predica la palabra, el don de profecía. La profecía que nos habla, hermano, tanto en Corintio, mayormente en Corintio, que mucho, ay, el profeta, esa palabra profecía, ahí, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, hermano, es un pregonero, no es un vidente. Esos profetas son pregoneros, no son videntes. No son aquellos que ven esa visión de futuro como Ezequiel o como Juan. No, no, hermano, son pregoneros del evangelio. Por eso Pablo le está diciendo, predica la palabra, ese es el don de profecía. El predicador tiene el don de profecía porque es un pregonero del evangelio. El don de exhortación. Doctrina es enseñanza. O sea que usted puede ser un maestro y cuando usted habla de la doctrina, usted está hablando de enseñanza, de la exhortación, hermano. Usted está hablando del don de exhortación y Pablo le está diciendo todo esto a Timoteo. Exhorta, predica, con toda doctrina. Le está diciendo, hermano, que este muchacho tenía una gran combinación de muchos dones operando en él. Y creo, hermano, fielmente, que así hay muchos cristianos que tienen diversidad de dones, pero no están siendo utilizados dentro de la iglesia. En el verso 5 dice, él también tenía la capacidad de ser evangelista. Evidentemente Timoteo tenía una combinación de muchas cosas o de muchos dones. Y esa es simplemente, hermano, una ilustración de lo que yo le estoy diciendo, de las múltiples combinaciones que pueden existir dentro de la iglesia. Pero ¿cómo lo voy a saber, hermano? ¿Sabe cuándo lo voy a saber? De dos formas. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando yo deje que el don opere en mí. Entonces el don se va a manifestar. Ahora, en esta congregación, hermano, créame que usted se puede sentir con la libertad y usted va a tener la libertad de operar en distintas áreas hasta ver la capacidad que usted tiene, hermano. O en qué área se le puede poner y el don, hermano, se va a manifestar. Y cuando el don se manifieste, créame que el primer partícipe en que usted utilice el don soy yo. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Cristo va a ser edificado. No solamente a través del ministro se edifica el cuerpo de Cristo. Es un don, hermano, el que está operando en el cuerpo de Cristo. El ministro es un don o puede tener una combinación de dones. Puede tener el de la enseñanza. Pueden tener el del maestro. Son dos cosas distintas, hermano. Puede tener el don de evangelista. Puede estar operando dentro de esas combinaciones. Pero soy uno. ¿Y qué pasa, hermano? Donde hay una congregación con 10 miembros y ninguno de los 9 miembros utilizan los dones que tiene, excepto el que lo está liderando. ¿Sabe lo que pasa allí? Eso se convierte, hermano, en una laguna. No es un río fluyente, se va a convertir en una laguna y va a terminar, hermano, en aguas podridas. Ahora, mire lo del caso inverso. Que en una congregación de 10 miembros, los 10 miembros estén utilizando los dones que el Espíritu le ha dado. ¿Sabe dónde va a desembocar todo esto? Va a desembocar, hermano, en una avalancha, en un desbordamiento que va a llegar hasta el mar. Porque no es uno, son 10 miembros los que están utilizando sus potenciales, los potenciales que Dios le ha dado para que edifiquen el cuerpo. Y en él, hermano, yo creo fielmente en eso.
Creo fielmente en que la iglesia debe utilizar los dones que el Señor le ha dado. Creo fielmente en esto, hermano. Y creo, hermano, que si usted escucha pacientemente esos 10 principios, independientemente de todo lo que nosotros hayamos hablado con respecto a los dones, creo, hermano, fielmente que escuchando estos 10 principios y llevándolo a una práctica, y los pastores o ministros permitiendo que la iglesia desarrolle los dones que tienen que estar operantes en él, nosotros vamos a tener, hermano, una congregación y un evangelio mucho más sano y mucho más unido que el que nosotros tenemos hoy. Cristo es uno, el cuerpo es uno, y así debemos operar nosotros como uno. Pero da la casualidad, hermano, que nosotros somos la iglesia cristiana, los de Bereas. Oiga bien, nosotros somos la iglesia cristiana de Berea, los de Berea. Y aquella iglesia que está allá es la iglesia evangélica pentecostal, Cristo en acción. Y ese nombre denominacional, hermano, muchas veces crea una división entre nosotros. Y crea una división, hermano. Yo creo, hermano, fielmente que Cristo es uno y que el cuerpo de Cristo debe ser uno. Y que nosotros debemos apoyarnos y respaldarnos e impulsar, hermano, la unidad dentro del cuerpo para que el cuerpo se desarrolle en todo el potencial que el Señor nos ha dado. Creo fielmente en esto, hermano. Ahora, aunque yo le diga que creo fielmente en esto, no le estoy diciendo que creo en el ecumenismo, el catolicismo y toda esa gente, déjelo para allá. Estoy hablando de gente, hermano, que son cristocéntricos. Estoy hablando de personas, hermano, que creen en Cristo como el único camino, que creen en el Cristo, hermano. De eso es que estoy hablando. No estoy hablando del ecumenismo, que nos vamos a juntar con los mormones y que nos vamos a juntar con los Jesús solos y con un montón. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. Le estoy hablando de la unidad del cuerpo en Cristo. Uno, Cristo es uno. La iglesia debe ser una. Y esa fue la oración o la petición de Jesús al Padre. Permite, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno para testimonio al mundo. Es para testimonio, no es para testimonio a nosotros, es para testimonio al mundo. A un mundo que está colapsando. Y dicho sea de paso, hermano, le voy a dar un anuncio y no piense que soy profeta ni nada por el estilo. No soy profeta ni nada por el estilo. Pero si usted no está percibido, abra los ojos y abra los oídos espirituales. Porque de aquí para adelante, hermano, lo que hay es juicio. De aquí para adelante, lo que hay es juicio. Y me alegra, hermano, todo esto. Y me alegra, hermano, que esto vaya de mal en peor. Y no me malinterprete, no vaya a pensar de que yo soy sádico, soy cínico. No vaya a pensar nada de eso, hermano. Lo que estoy es contento porque mientras que esto se pone más malo, me está diciendo que Cristo más rápido viene, hermano. Cristo está más cerca. Y yo no sé si usted está harto de injusticia, pero yo estoy harto de injusticia, hermano. Yo estoy harto de injusticia. De ver, hermano, cómo se aprueban leyes contrarias a la moral y contrarias a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted está harto de esto, pero yo sí. Y estoy harto, hermano, de ver noticias de niños abandonados, de padres que tiran a sus niños en el río, niños recién nacidos que se ahoguen. Estoy harto de ver, hermano, los niños en África y en nuestro continente que mueren constantemente de malaria, mueren de hambre, mueren, hermano, de enfermedades que no deberían estar muriendo. Sin embargo, hermano, tenemos grandes recursos y las grandes potencias utilizando recursos para ir a explorar el espacio. ¿Para qué se están preparando, hermano? Porque saben, hermano, que la tierra no aguanta más y vamos al cataclismo. Esa es la razón por la que ellos están explorando el espacio.
Pero mientras se gastan millones y millones de dólares o euros o yenes explorando el espacio, hay millones y millones y millones de niños y de adultos y de ancianos muriendo a nuestro alrededor por falta de recursos. No es que no hay recursos, hermano. Los recursos sobran. Como también sobran los hijos del diablo que quieren controlar todo ese sistema. Ahora, le aconsejo que como cristiano que usted es y me está escuchando, preste atención a los acontecimientos y no se duerma en los laureles. Porque como dice aquel viejo refrán, hermano, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, para que a usted no se lo lleve la corriente. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo. Te pedimos, Señor, que estas palabras hagan el efecto por la cual han sido enviadas, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, y gracias por cada uno de los hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. A los hermanos y amigos que nos pueden localizar en YouTube a través de la Iglesia Cristiana Lo de Berea, y allí pueden escuchar tantas las predicaciones como los estudios bíblicos. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.